Bob Lazar y el Área 51. Situado junto al Extraterrestrial Highway, la carretera 375, vas en tu coche, y justo en el cruce de la carretera 93 con la 375, te hallas en las coordenadas de los expedientes OVNI más comentados del mundo. Cerca de allí, puedes degustar una comida muy especial en un bar llamado Little Alien. No es una cafetería elegante, pero allí se han reunido famosos investigadores, periodistas y curiosos de todo el mundo. Muchos de los que allí se acercan, acuden a la entrada trasera y a la entrada principal, para intentar ver algo extraño. Toman un camino de tierra en la intersección donde se encuentra el buzón más famoso del mundo. Actualmente, este buzón es blanco y pertenece a Steve Medlin, el dueño de las tierras que se encuentran justo en el perímetro de este famoso lugar. Está situado entre las millas 29 y 30 del Extraterrestrial Highway. Cuando llegas a la zona prohibida, uno se encuentra con dos barreras, que es mejor no traspases. Si cruzas la primera barrera, es muy probable que te arresten y te multen, y te devuelvan al aeropuerto para deportarte a tu país. Si cruzas la segunda barrera, es probable que sea lo último que hagas en tu vida. Parece que no hay nadie, que es zona muerta, inhabitada, desértica, pero al traspasar esas barreras, lo inerte se vuelve vida, la tranquilidad se convierte en ansiedad, y el sudor que recorre tu piel se convierte en una sensación fría, un escalofrío que te paraliza. Aunque no logres verlos, ya te están observando cuando llegas a sus inmediaciones. En alguna parte de allí, se encuentran los Cammodudes, personas de seguridad que pertenecen a la empresa XG. Suelen llevar la cara oculta para no ser reconocidos, son como policías pero en el desierto. ¿Qué existe en aquella zona para que miles de personas se acerquen a un desierto? ¿Por qué tantas medidas de seguridad? Son muy pocos quienes realmente saben lo que allí se oculta, pero todos conocen el nombre de esta zona tan enigmática. Estamos en el Área 51. El nombre oficial es Air Force Flight Test Center, Detachment 3, Centro de Pruebas de Vuelo de las Fuerzas Aéreas, Destacamento 3, pero se le conoce también como Rancho Paraíso, La Granja, La Caja, Watertown, Ciudad del Agua, y Dreamland, Tierra de los Sueños. Seguramente, a la mayoría, todos estos nombres no les dirá nada, pero todos hacen referencia a una sección situada en el centro de la Nellis Air Force Base, propiedad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y de la Fuerza Aérea, situada a 190 kilómetros de Las Vegas. Es la zona más vigilada, más hermética y secreta de Estados Unidos, y todo lo que allí se investiga, no tiene nada que ver con nuestro mundo. La extensión de todo el terreno, desde el Área 1 hasta el Área 51, ocupa un total de 12.000 kilómetros cuadrados, 20 veces más grande que Madrid. La pista de aterrizaje es la más grande del mundo. Un avión que aterrice a una velocidad de 300 kilómetros por hora, solo necesita una pista con la mitad de longitud que la del Área 51. La longitud de esta pista es de 7 kilómetros. En total existen 5 pistas de aterrizaje. Estas tienen longitudes de más de 4 kilómetros. ¿Para qué clase de naves se construyó una pista tan larga? Aparentemente, contiene instalaciones donde se prueban aeronaves secretas, y donde se realizan las maniobras Red Flag, maniobras de la USAF muy realistas, con uso intensivo de munición real, presencia de sistemas antiaéreos, y con las fuerzas aéreas de otros países aliados, y maniobras Green Flag, dedicado a misiones de guerra electrónica. Pero esta es solo la teoría, básicamente aquello que quieren que creas. Robert Scott Lazar fue contratado para trabajar en el Área 51 en 1988, por una empresa conocida como Egerton, Hermeshausen, Greer, y INC, la misma empresa de donde proceden los Cammodudes, la seguridad del perímetro. Esta empresa comercializa material y servicios técnicos para una amplia variedad de instalaciones militares estadounidenses. Además, siempre ha estado en el punto de mira en todos los escándalos, proyectos negros, proyectos de defensa militar secreto, no reconocido por el gobierno, ni por el personal militar ni por los contratistas de defensa. Ejemplos similares de aviones militares de los Estados Unidos desarrollados como proyectos negros son el F-117 Stealth Fighter y el bombardero Stealth B-2, aviones furtivos, que fueron clasificados como secreto y negados al público. Este documento, la tarjeta W2, es la prueba de que Lazar sí trabajó en el Área 51, cuáles eran sus funciones y su nivel de acceso dentro del área. Muchos sostienen que este documento es falso, ya que no existía el Departamento Naval de Inteligencia,
y el código postal 20038 era confidencial. El experto en aviación y piloto de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, Jim Goodall, al ver el documento en 1990, en plena operación Escudo del Desierto, decide investigar. Goodall se encontraba en servicio activo en la Guardia Nacional, área de Minnesota en Washington, D.C. Así que acudió a la Oficina de Investigación de la Marina del Pentágono. Allí es recibido por un alto mando, un almirante, quien le amenazó con presentarle a la corte marcial si persistía en su investigación. La corte marcial es como se denomina a los tribunales militares, que determinan las sanciones penales aplicables a los miembros de las Fuerzas Armadas. La corte marcial es la utilizada para enjuiciar a los prisioneros de guerra por crímenes de guerra. Así que, el documento del Lazar claramente no es falso, y los datos que hay, codificados y confidenciales, son de alto secreto. Para llegar al Área 51 de Groom Lake, todo civil o militar debía tener autorización de seguridad de alto secreto. Llegar a la zona S4 era un proceso más difícil todavía, que requería una autorización de nivel superior. Según Bob Lazar, en la zona S4 trabajaban solamente 22 personas. Su autorización de seguridad era 38 niveles más alta que la CU, máxima autorización civil. Lazar tenía un distintivo que llevaba su foto y una diagonal azul clara y otra azul oscura. En la parte superior decía MAJ, por el nivel de autorización denominado Majestic, el famoso nombre del Majestic 12. Esta es la chapa distintiva que Lazar debía llevar siempre consigo, dentro de las instalaciones del Área 51, con la que podía desplazarse y abrir las puertas, pero únicamente aquellas a las que tenía acceso total. Algunos sectores los tenía restringidos, ya que pertenecían a campos o disciplinas fuera de su área de conocimiento. A Bob Lazar le contrataron para un campo nuevo, con grandes posibilidades, como era el tema de la propulsión. Lazar trabajó en el Área 51, desde 1988 hasta 1989, como físico en una zona militar llamada S4, Sector 4, situada cerca de Groom Lake, Nevada. Según Lazar, las instalaciones del S4 servían como una localización militar remota y oculta para el estudio de ingeniería inversa en naves extraterrestres. Lazar dijo que llegó a ver 9 objetos voladores no terrestres diferentes durante su estancia allí, aportando datos sobre el tipo de propulsión de las naves. Cuando le contrataron en diciembre del 88, firmó el acuerdo conocido como Acuerdo 10-10. Si divulgabas información, te condenaban a 10 años, en una cárcel de máxima seguridad militar, y también tendrías que pagar $10.000, de hace más de 30 años, de multa. Ese Acuerdo 10-10 también te denegaba un juicio justo. Es decir, si filtrabas cualquier información, por muy irrelevante que ésta pareciera, estabas destinado a una pena de 10 años de cárcel, sin posibilidad de reducción de condena, a pagar la desorbitada cantidad de $10.000 de la época, y no tener derecho a abogado ni juicio. Estas condiciones son solo unas cuantas de muchas exigencias que firmabas. Estamos ante las condiciones de trabajo más secretas, más vigiladas y más castigadas del mundo, para una persona civil. Y seguramente, a día de hoy, sean iguales de estrictas e incluso más severas. Una vez firmado el acuerdo, a Lazar lo transportaron en un vehículo con los cristales tintados. Esto no sería nada raro ni excepcional, si no fuera porque era Lazar quien no podía ver el exterior. Le llevaron al sector S4, que es donde trabajaría. Más tarde, supo que le negaron ver el exterior del Área 51, para que no supiera de los hangares secretos y camuflados que allí existen, para que no reconociera el terreno, ni viera su estructura, puestos de vigilancia, ni por supuesto, las naves que posiblemente habría. Estos hangares estaban dotados de puertas con texturas de arena, muy difícil de ver y distinguir, si uno se encuentra a más de unos 100 metros de distancia, así que parecen una prolongación de la montaña. Los hangares estaban mimetizados con el entorno, en un sistema de camuflaje realmente complejo y perfecto. Cuando Lazar llegó a su sector, a su puesto de trabajo, le dieron unas carpetas de color azul, que debía revisar, analizar y estudiar a solas. En ellas, Lazar dijo que había fotos e información de naves que no eran de este mundo. Según este físico, la meta más alta del proyecto S4 era la de tratar de ver si podíamos duplicar el sistema de propulsión con la tecnología terrestre. Esto se denomina Back Engineering, ingeniería retroactiva, y describe el proceso de comenzar con un producto terminado para encontrar su modo de construcción. Es decir,
de algo ya fabricado y terminado, averiguar cómo se hizo, para poder seguir los patrones de construcción. Obviamente, tenían entre manos tecnología demasiado avanzada, que desconocían, que realmente no sabían cómo funcionaba, sus límites, y querían saber si el ser humano, con los conocimientos actuales, con la tecnología del momento y materiales disponibles, podría conseguir fabricar dichos artefactos. Más tarde, Denis Mariani, supervisor y alto mando del Área 51, lo llevó a un hangar, donde según cuenta Bob Lazar, había un platillo volante, muy parecido a los dibujados en los cómics, los que aparecen en cualquier película de ciencia ficción. Cuenta Lazar que, la parte de la cúpula, era la que estaba apoyada en el suelo, y el platillo estaba en lo alto. Se acercó al objeto, y lo tocó. Este acto le costó que lo experimentaran. Lazar pensó que se trataba de una nave experimental, diseñada para simular algo del espacio exterior. Los días posteriores, y tras llevar un tiempo analizando y estudiando el objeto, Lazar se dio cuenta que no era una nave experimental, sino una nave real, y era imposible que se hubiera fabricado en nuestro planeta. Uno de los hallazgos más increíbles era que el sistema de propulsión de la nave permitía al piloto cubrir grandes distancias, de forma instantánea, manipulando el espacio y el tiempo. Si tuviéramos una nave capaz de generar gravedad, eso permitiría generar campos de fuerza. Ese hecho haría posible viajar en el tiempo. Y obviamente, no existe ninguna nave en la Tierra, construida por nosotros, que pueda conseguirlo. El primer pensamiento de Lazar al descubrirlo fue que todo aquello que creía era ficción, se había convertido en realidad. Y no solo había una nave de este tipo, Lazar averiguó, y llegó a ver, hasta 9 naves de origen extraterrestre. Lazar debía averiguar qué tipo de energía impulsaba la nave. Tras un tiempo dedicándose por completo al vehículo, dijo que era tan avanzada, que desde el carburante, hasta la forma en que este carburante se transformaba en energía, era completamente alienígena, desde cualquier punto de vista. Se hicieron varios vuelos de prueba, todos ellos a baja altura. El supervisor de Lazar, Denis Mariani, le permitió ver una de esas pruebas. La luz que desprendía la nave al elevarse, fue descrito por Lazar como fuego de San Telmo. Este fuego, físicamente, es un resplandor brillante blanco azulado, que en algunas circunstancias tiene aspecto de fuego. Así que, realmente es plasma de baja densidad y baja temperatura, provocado por una enorme diferencia de potencial eléctrico atmosférica. No hay nave al despegar, que no sea alienígena, que pueda hacerlo. Según Lazar, el combustible no existe en la Tierra y no puede ser sintetizado porque es un elemento superpesado. Se requieren unos 34 gramos, átomo-gramo, para mover cada disco. Una de las razones por las que creo que esta investigación militar se mantiene en secreto, es porque todo se investiga desde un punto de vista militar y no científico, afirmó Lazar, cuando se le preguntaba el porqué del secretismo. El elemento 115 tiene un propósito doble. Primero, es la fuente de una onda desconocida para los científicos de la Tierra, la onda de gravedad. En segundo lugar, es la fuente de la radiación antimateria, que reacciona para proporcionar potencia. Este tipo de propulsión es uno de los utilizados por la nave. Este modo, llamado configuración delta, es utilizado para recorrer distancias largas. El tiempo y el espacio son curvados por los amplificadores de onda permitiendo recorrer distancias inimaginables en cuestión de segundos. Para distancias más cortas, el disco cambiaría a la llamada configuración Omicron, utilizada cuando la nave viaja cerca de un cuerpo que propaga una fuente de gravedad muy grande, como es el caso de un planeta o una estrella. Cuando se viaja cerca de una fuente de gravedad como la Tierra, la gravedad del disco se propaga hacia afuera, en sentido inverso, en un proceso controlado de cambio a la gravedad B que aleja el disco del campo gravitacional, causando la elevación del mismo. A día de hoy, estamos lejos de conseguir ese avance tecnológico. El miércoles 22 de marzo del 89, Lazar llevó a su esposa y 3 amigos, hasta los límites del Área 51, para que vieran el vuelo de uno de esos objetos, ya que las pruebas siempre se hacían de noche, y los miércoles. Esto era porque era mediados de semana, y apenas había tráfico en las carreteras de la zona. Ya de noche, hacia las 20 horas, observaron la prueba de vuelo de una de esas naves, la cual realizó giros de 90 grados a derecha e izquierda. Ese tipo de giros son totalmente imposibles e inconcebibles para nosotros, pero esas naves tenían la capacidad de hacerlo. Lazar, tras 4 meses trabajando en el Área 51, tenía graves problemas de conciencia,
y le resultaba muy difícil no poder contar nada a su familia, y mentirles constantemente cuando le llamaban de madrugada, para que cogiera un avión y fuera a trabajar. Al miércoles siguiente, volvieron nuevamente para intentar obtener fotos, pero son vistos en plena oscuridad por la seguridad militar. Al día siguiente, Lazar es amenazado y despedido de su puesto. Aquí empieza una campaña de amenazas e intimidación contra él, y desacreditación burocrática, para que no dijera nada de lo que allí había visto. No existían pruebas de que Lazar hubiera revelado aún nada. Si así fuera, activarían los protocolos del Acuerdo 10-10. Pero yendo en coche por Las Vegas, sufrió un intento de asesinato. Este hecho le llevó a tomar la iniciativa de entrevistarse con el reportero de la cadena Clash TV George Knapp. Esta entrevista tuvo lugar en mayo del 89. Gracias a ella, George Knapp ganó varios premios periodísticos, y la United Press International, en 1990, consideró la entrevista a nivel periodístico como el mayor logro individual realizado por un periodista. En esta entrevista, no se veía el rostro de Lazar, pero 6 meses después, concedió una segunda entrevista, donde sí deja que se le vea totalmente, revelando su identidad al mundo. Su fama mundial es tal, que empieza a ir a programas de TV, radio y conferencias. Lazar había conseguido su objetivo, intentar que no le mataran por lo que sabía, por eso decidió hacerse público, por si llegado el momento, se supiera la verdad de por qué han terminado con su vida, cuál sería el móvil real. Todo el dinero destinado al Área 51 proviene de los llamados fondos reservados. Es decir, no se sabe qué cantidad de dinero se emplea en mantener las instalaciones, el personal ni cuál es el objetivo de la financiación, por lo que se pueden cometer todo tipo de irregularidades. Y por supuesto, es la tapadera perfecta para mantenerlo en secreto y poder mentir a la opinión pública. Pero cuando una persona, sea quien sea, se acerca a los límites del Área 51, se encuentra con muchas señales que le avisan de lo que puede ocurrir si traspasa la zona. Si uno traspasa la primera valla, las fuerzas allí desplegadas le pararán, detendrán e impondrán una multa de $600. Si atraviesas la segunda valla, tienen luz verde para utilizar fuerza letal. Esta señal advierte de que el uso de fuerza letal está autorizado. Si el gobierno niega todo conocimiento de que allí exista una instalación militar, ¿quién ha autorizado el uso de fuerza letal contra militares o civiles que traspasen los límites marcados? También hace hincapié que son unas instalaciones ficticias e inexistentes. Eso sí, está prohibido filmar, hacer fotos, dibujar y volar sobre las instalaciones ficticias. Es decir, afirman que allí no hay nada que ver, pero está prohibido que grabes ni divulgues nada, y tienen derecho a matarte si lo haces. Y ahora, con la herramienta Google Earth, como en la foto del principio, se observa claramente lo que hay allí, con 5 pistas de aterrizaje, una de ellas mide casi 10 kilómetros, la más grande del mundo. Su espacio aéreo es el más inviolable de todo el país. Allí se gestó el primer avión espía, conocido como U-2. El Área 51 funciona desde 1955, pero no fue hasta el 89, gracias a Bob Lazar, cuando salió a la luz su ubicación, que se hacía allí. Obviamente, Lazar conocía perfectamente de lo que hablaba, los datos que aportaba, y con el tiempo, se ha descubierto el elemento químico del que hablaba. Lazar también reveló que existían documentos acerca de la historia y evolución en nuestro planeta, donde se habían producido 65 alteraciones y manipulaciones genéticas en el Homo sapiens desde tiempos muy antiguos. También se detallaba información sobre profetas y líderes religiosos y espirituales, que no pertenecían a este mundo, y que eran creaciones artificiales. Se hablaba de nuestra especie, donde nos denominaban como contenedores de almas. Lazar habló sobre cuerpos alienígenas que habían sido recuperados con vida. Uno de esos EBS era conocido como YY2, que murió en el año 1952. Pero no solo fue Bob Lazar el único que trabajó allí que ha revelado datos de lo que en el Área 51 se gestaba. Uno de ellos fue Derek Hennessy, quien trabajó en Área 51 y corroboró todo lo que contó Lazar. Derek reveló que el S4 está compuesto de 4 niveles donde existen varios hangares. Los 2 primeros niveles estaban comunicados por montacargas que llegaban hasta la superficie y que se utilizaban para el transporte de naves extraterrestres. Derek trabajó en el segundo nivel y jamás pudo acceder al tercer y cuarto nivel, ya que estos estaban totalmente restringidos a su acreditación. En el segundo nivel había 9 hangares, y en la mayoría de ellos había naves no terrestres.
En los niveles tercero y cuarto, era donde se encontraban los EVEs muertos, dentro de tubos cilíndricos de 1,85 de alto por 60 de ancho. Otra de las personas que han revelado información sobre lo que se esconde en el Área 51 es Bill House, quien trabajó en proyectos de simuladores durante 4 años en el S4. Bill también trabajó en la ingeniería inversa, averiguar cómo funcionaban las naves y saber si los humanos podemos lograr crear ese tipo de tecnología. House habló sobre un EVE al que llamaban Jared 1, un EVE que ayudó a descifrar y traducir la información y tecnología que ellos poseían, para que pudiera ser estudiada y comprendida por los humanos. Bill House afirmó que de una nave estrellada en 1953 se recuperaron 4 cuerpos, de los cuales 2 permanecían con vida. Estos seres viven una media de 380 años terrestres. Una de las labores de Bill era ser un traductor científico. Fue uno de los primeros en pertenecer al Disclosure Project, para sacar a la luz toda la verdad sobre el fenómeno ovni. Uno de los testimonios más sorprendentes fue el de David Eder. Era un niño superdotado en cuanto a tecnología espacial se refiere. Era un aventajado constructor de cohetes cuando el gobierno le reclutó. Eder describió las instalaciones del Área 51 por las que discurrió. Reveló que la planta principal del sótano era de grande como un campo de fútbol y que poseía un montacargas capaz de transportar objetos de grandes dimensiones. En uno de los hangares donde fue llevado, le mostraron un motor de fusión de contención. La aleación con la que estaba fabricado no era de este mundo. Era un exoesqueleto que al contacto reaccionaba. Era de un material muy resistente, pero a su vez muy flexible. Cuando Eder lo tocó, se podían ver ondas blancas azuladas si los pensamientos eran positivos, pero estas ondas se tornaban de color rojizo o anaranjado si los pensamientos eran negativos. Eder no tuvo dudas que se trataba de una máquina orgánica. Es por todo ello que aún no hayamos conseguido replicar sus naves, porque se trata de una tecnología aún fuera de nuestro alcance. En 1947, ocurrió el famoso incidente Roswell, cuando Mac Brazel, un granjero de Nuevo México, descubrió unos restos dispersos por su rancho cerca de Corona. Estos restos le resultaban totalmente desconocidos, y al no saber qué hacer, se lo comunicó al sheriff el 5 de julio. Horas más tarde, toda la zona estaba tomada por militares y precintada. Este hecho fue el inicio de la ufología en el mundo, el desencadenante del fenómeno ovni, y que más teorías, falsificaciones, verdades, desmentidos, etc., se han vertido a lo largo de los años. En 1978, el astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, afirmaba que el incidente ovni de Roswell fue un verdadero incidente extraterrestre. Varias personas que dicen haber tenido acceso a los verdaderos expedientes clasificados afirmaban esta hipótesis. Edgar Mitchell viajó a bordo del Apolo 14, junto con el comandante Alan Shepard, y tiene el récord por ser el hombre que más ha caminado por la superficie lunar, durante 9 horas y 17 minutos, en el 71. Muchos astronautas han afirmado la existencia de naves no terrestres, como Norman Dick Slaten, del programa Mercury, y Eugene Cernan, del Apolo 17, dijeron que provenían de otras civilizaciones. John Glenn, el primer astronauta norteamericano, y el más famoso, dijo que ciertos informes sobre los ovnis son justificados. En el año 2001, hizo unas sorprendentes declaraciones a la cadena BBC. En aquellos gloriosos días, me encontraba incómodo cuando se nos pedía declarar cosas que no queríamos y negar otras. Algunos nos preguntaban, ¿usted lo sabe? Nunca hemos contestado la verdad, y sin embargo hemos visto cosas extrañas, pero sabemos lo que hemos visto. Y realmente no podíamos decir nada. Nuestros superiores temían mucho esto, temían algo parecido a la guerra de los mundos, y del pánico general en las calles. Por consiguiente, debíamos callarnos. Y ahora solo vemos esas cosas durante nuestras pesadillas o acaso en películas, y algunas se acercan mucho a la verdad. Gordon Cooper, del programa Gemini de la NASA, dijo, durante varios días seguidos observamos vehículos metálicos en forma de platillos, en muy altas altitudes por encima de la base aérea, y tratamos de acercarnos a ellos, pero eran capaces de cambiar de direcciones mucho más deprisa que nuestros cazabombarderos. Creo verdaderamente que los ovnis existen y que los auténticos casos inexplicados emanan de otra civilización tecnológicamente avanzada. Dada mi experiencia aeronáutica y espacial, creo tener una idea bastante precisa de lo que piensa todo el mundo en este planeta acerca de las capacidades de sus resultados,
y estoy convencido de que esos ovnis no vienen de la Tierra. Durante años, he vivido con un secreto, el secreto impuesto a todos los especialistas y astronautas. Ahora puedo revelar que cada día, en Estados Unidos, nuestros radares detectan objetos de forma y naturaleza desconocidas. Existen miles de informes de testigos y muchos documentos que lo prueban, pero nadie quiere publicarlos. ¿Por qué? Porque las autoridades temen que la gente imagine una especie de invasores horribles. La consigna permanece: debemos evitar el pánico a todo precio. El cosmonauta ruso, Georgy M. Grechko, que participó en varias misiones Soyuz y Salyut, declaró: si tuviera libertad para contar lo que vi en el espacio, el mundo quedaría estupefacto. Louis Breguet, constructor aeronáutico y pionero de la aviación, se mantiene en la línea de Bob Lazar, al afirmar que los discos volantes utilizan un medio de propulsión diferente de los nuestros. Solo queda una explicación: vienen de otro mundo. Harlan Bentley, técnico grado BSE en Washington, vio 15 ovnis en su radar viajando a una velocidad de 30.000 km por hora. También reveló que, estando en el Centro de Electroingeniería de California en 1968, un astronauta en plena comunicación dijo la palabra bogey, palabra en clave que dicen los astronautas cuando ven un ovni mientras orbitan la Luna. Pocos segundos después, el astronauta dijo: allá van. Y estos son unos pocos testimonios de cientos de personas especializadas en ingeniería aeronáutica, astrofísicos, astronautas, que han visto la verdad, pero la presión gubernamental, amenazas y en muchos casos, la extorsión, han impedido que hasta hace pocos años, se empiece a ir desvelando el secretismo de lo que es un hecho reconocido por todos. Existen esos objetos, se sabe que tienen un nivel de tecnología tan avanzado, que apenas comprendemos, que pueden modificar el espacio-tiempo, y que han estado aquí hace millones de años. Bob Lazar hizo unas declaraciones realmente impactantes sobre este asunto, al asegurar que hemos sido visitados por ellos, y que la vida, tal y como la conocemos, ha sido gracias a su intervención, con alteraciones genéticas que Lazar denomina ser simiesco. Los saltos evolutivos, esos saltos cuánticos a un desarrollo superior en tan poco espacio de tiempo, no vienen dados por la casualidad, ni siquiera, como se engendró la vida en nuestro planeta, como hemos podido pasar de estar en cuevas, a crear civilizaciones que construían pirámides, con avanzados conocimientos astronómicos, físicos, matemáticos, arquitectónicos. Estamos ante civilizaciones con la capacidad de viajar a grandes distancias, a grandes velocidades, con la capacidad de modificar el espacio-tiempo, con una tecnología desconocida para nosotros. El problema reside que Estados Unidos quiere utilizar esa tecnología con fines militares, por eso tanto secretismo. Debería dejárselo a la ciencia, a la humanidad, para fines evolutivos, constructivos y no destructivos. El día que la humanidad sepa, de forma segura e irrefutable, que existen seres de otro planeta, todo cambiará. No será un caos social, ni se creará un alarmismo. Ese día será el primero de una nueva era, donde nadie verá la vida de la misma manera, nadie pensará de forma individual, nos haremos mucho más grandes como especie, como civilización inteligente.